Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 143 del año 32 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN, el Seminario de los Jueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Nehemías Moreno Martínez, quien impartirá la conferencia titulada El mapa híbrido en la matemática educativa. Doctor Nehemías Moreno Martínez realizó estudios de licenciatura en física en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, estudió la maestría y doctorado en matemática educativa en el Departamento de Matemática Educativa en CIMBESTAB. También realizó un postdoctorado en educación en la Unidad de Investigación Educativa del Instituto de Ciencias de la Educación. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo nivel 5 en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1, es líder del cuerpo académico en consolidación, currículum, enseñanza de las ciencias y tecnologías para la educación. Es miembro de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa, Red CIMATES, de la Asociación Americana de Profesores de Física, Sección México, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, y el doctor Nehemías ha dirigido y codirigido trabajos de tesis de licenciatura y posgrado en matemática educativa. También ha publicado varios artículos de investigación, principalmente sobre la línea de investigación de los mapas híbridos en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Dejamos con ustedes a Nehemías Moreno Martínez. Muchas gracias por la presentación, Amairani. Agradezco la invitación al seminario de los jueves. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes, sobre todo porque soy egresado del Departamento de Matemática Educativa. La idea de esta charla, pues, es contarles acerca de una de las líneas de investigación que actualmente estoy trabajando. Es una línea de investigación, pues, muy incipiente. Lo que les voy a platicar, pues, son algunos avances que se han publicado, ¿no? La carga teórica, pues, pues es un tanto pesadita, quizás se torne aburrida en algún momento. Sin embargo, lo importante es que se queden con la idea principal de esta línea de investigación, ¿no? De qué es lo que se hace, y cuáles son los resultados, cuál es la utilidad, ¿no? Entonces, con la idea es suficiente. No voy a profundizar mucho en cuestiones teóricas. Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a poner en presentación. Me avisan si ya está en presentación. Listo, doctor, ya lo podemos ver. Bueno, me llamo Nehemías Moreno. El contenido que voy a tratar es ¿qué es un mapa híbrido? La interpretación del mapa híbrido desde algunos elementos del enfoque ontosemiótico y lo que he realizado sobre la adaptación de LEOs a la física y la química escolar. Esta adaptación la he realizado para desarrollar un marco que me permite interpretar los mapas híbridos en estos contextos, ¿no? Y algunas consideraciones finales. Bueno, antes que nada me gustaría hablar de algunas técnicas de representación, principalmente dos, el mapa conceptual y el diagrama de flujo. Todo el mundo está muy pues enterado de lo que son los mapas conceptuales. Los empleamos en la escuela comúnmente, se dejan tareas con mapas conceptuales, ¿no? Se trata pues de una técnica de representación que representa
la manera en cómo se organizan y cómo se relacionan los conceptos respecto a determinado tema, que le llaman tema focal. Sin embargo, pues los mapas se ocupan desde la primaria y así hasta en todos los niveles educativos, ¿no? Y desconociendo pues el marco teórico que sustenta a esta técnica, ¿no? Entonces aquí aparece un punto importante que es la distinción entre técnica y teoría. Tú puedes usar la técnica para representar la organización conceptual de un tema eh, con el desconocimiento total de la teoría. La teoría que sustenta esta técnica, pues es la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel. No voy a ahondar sobre este sustento teórico, hay mucho trabajo alrededor de cómo es esa interpretación teórica, los usos de los mapas conceptuales, ¿sí? De hecho, hasta se celebra por ahí un congreso cada 3 años únicamente de mapas conceptuales, ¿no? Entonces, esto que está aquí es un ejemplo de un mapa conceptual. Tenemos un tema focal, que son los números reales, y a partir de ahí se despliegan una serie de conceptos, ¿no? Entonces, estos conceptos están enmarcados en cajitas, ¿sí? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos los números racionales, del lado derecho los números irracionales y así sucesivamente, ¿no? Conceptos en cajas. Se definen también rutas de lectura. Estas rutas de lectura permiten describir proposiciones, proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Estas proposiciones pueden ser argumentos o propiedades. Argumentos o propiedades pues son dos tipos de proposiciones. Entonces, yo puedo leer este mapa en cualquier dirección, ¿no? Por ejemplo, si me voy por la rama izquierda o por la ruta izquierda, los números reales constituidos por los números racionales pueden ser números no enteros. Ejemplos, tal. O me puedo ir por otra ruta. Los números racionales pueden ser números enteros, pueden ser enteros positivos o naturales. Ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, la manera en cómo se organizan y se conectan todos estos conceptos y los argumentos me permiten dar o atribuir un significado a el tema focal, que son los números reales. O sea, aquí el significado pues no se entiende como el concepto en sí mismo, sino más bien todas estas proposiciones que están relacionadas y conectadas me permiten dar una significación a ese tema focal, ¿no? Entonces, repito, hay mucho material respecto a los mapas conceptuales que se pueden consultar en la literatura. Creo que, bueno, esta es otra técnica, el diagrama de flujo. Esta se ocupa ampliamente, por ejemplo, en la industria, en computación, para el desarrollo de programas, ¿no? Este diagrama de flujo me permite representar procesos únicamente. A diferencia del mapa conceptual, aquí no aparecen conceptos, no aparecen proposiciones, ¿no? Es únicamente el flujo y tratamiento y salida de información. Entonces, un detalle importante de ambas técnicas es, por ejemplo, que si yo quiero representar la resolución de un problema matemático, pues no lo puedo hacer empleando únicamente esta técnica del mapa conceptual, porque me faltaría la parte procedimental. El mapa conceptual únicamente me permite describir los aspectos discursivos, ¿sí? Y a la inversa, ¿no? El diagrama de flujo únicamente me permite representar procesos o procedimientos y deja a un lado los aspectos discursivos. Entonces, esta técnica, el diagrama de flujo por sí sola, pues no es tan adecuada para representar de forma gráfica la resolución de problemas matemáticos. Entonces, aparece pues el mapa híbrido, ¿no? El mapa híbrido, al igual que el mapa conceptual, también se puede distinguir la técnica de la teoría.
Cuando yo inicié la línea de investigación sobre el mapa híbrido, de hecho, la primera vez que vi el mapa híbrido fue por ahí en una página del IHCMI, de un grupo de investigadores que han desarrollado mucho esta cuestión de los mapas conceptuales, son los que organizan este congreso de mapas conceptuales. De hecho, son los desarrolladores de este programa, el CMAP Tools. Aparecía por ahí en una publicación cómo hacer buenos mapas conceptuales, y lo que presentaban ahí era un mapa híbrido, ¿no? Este mapa híbrido, que en concreto me estoy refiriendo a la combinación de mapa conceptual con diagrama de flujo, pues ese grupo de investigadores, no, en ese momento cuando yo empecé a trabajar con esta línea de investigación, no había desarrollado un sustento teórico para esta técnica, ¿sí? Es decir, repito, se tiene técnica y se tiene teoría, y únicamente lo que yo miré en esa publicación pues era la técnica sobre que representaba cómo hacer buenos mapas conceptuales, ¿no? Y combinaba mapas conceptuales con diagrama de flujo, y pues fue precisamente lo que yo andaba buscando para poder representar de forma gráfica la resolución de problemas, ¿no? Y pues bueno, el mapa híbrido, al ser combinación del mapa conceptual y del diagrama de flujo, pues me permite describir aspectos discursivos y operativos pues, que están implicados en la resolución de problemas. Y no solamente de matemáticos, sino que también de tipo físico y de tipo químico, e inclusive de tipo biológico, ¿no? Que tengan que ver con la resolución, donde intervenga la actividad matemática, ¿no? Entonces, pues desde ahí partió esta línea de investigación. Empecé a hacer ensayos, a hacer mapas híbridos de cómo resolver problemas, de cómo representar la resolución de problemas matemáticos. Y pues solamente en un principio tenía la técnica, ¿no? Ya me daba más o menos idea de cómo construir mapas híbridos para describir la resolución de problemas. Hago hincapié en el término describir, porque esta línea de investigación está enfocada pues, en el desarrollo e interpretación de un marco teórico que me permite interpretar esta técnica del mapa híbrido. Esta interpretación de la técnica del mapa híbrido es solamente una herramienta teórica que me permite describir, ¿sí?, la actividad matemática. Bueno, entonces, esto es un mapa híbrido, es una combinación de la técnica del mapa conceptual con diagrama de flujo. El mapa híbrido, pues, tú puedes tener hibridaciones de otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, mapa conceptual con mapa mental, u otras técnicas. Sin embargo, pues, habría que trabajar ahí o hacer investigación para ver cómo poder interpretar esa técnica. Yo empecé a trabajar el enfoque ontosemiótico. La verdad es que pues era una teoría pues, que yo conocía de mis estudios del doctorado, y pues principalmente pues uno se apoya en lo que uno sabe, ¿no? O en lo que uno cree poder dominar mejor. Entonces empecé a trabajar sobre cómo poder interpretar la técnica a partir del enfoque ontosemiótico. En un principio, exclusivamente en el contexto de la matemática escolar, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el enfoque ontosemiótico es una teoría de la matemática educativa, ¿sí? Un planteamiento que hace el enfoque ontosemiótico o el EOS es que tú tienes un problema matemático, y para resolver ese problema no lo resuelves en sí mismo, sino que lo descompones en subproblemas que he denotado aquí como P1, P2, P3. Y lo que hace el sujeto que resuelve este problema es realizar prácticas. Entonces, el sujeto lo que hace es realizar una práctica para resolver el subproblema P1, realizar la práctica 2 para realizar el subproblema P2 y realizar la práctica 3 para resolver el problema P3. Entonces, estas prácticas pues no son al azar, ¿no? Tienen sentido para el sujeto que resuelve el problema, y el sujeto coordina estas prácticas. De manera que esta coordinación
de estas tres prácticas, por ejemplo, da lugar a lo que se llama un sistema de prácticas. Este sistema de prácticas, pues, tiene sentido para el sujeto y le permite resolver el problema mayor P inicial, ¿no? Esta noción de sistema de prácticas es la primera forma en la que se entiende el significado en el enfoque ontosemiótico, ¿no? El significado que se le atribuye a un objeto es ese sistema de prácticas, es decir, la manera en cómo usas este objeto en este sistema de prácticas, en cómo lo empleas. Se trata, pues, de una perspectiva pragmatista de significado. Otros aspectos teóricos del enfoque ontosemiótico es esto. Dice que cuando el sujeto realiza este sistema de prácticas, se implican estos objetos: lenguaje, conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos. Estos son los objetos que están implicados en el sistema de prácticas. Y también el sujeto realiza procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos son estos que están acá: idealización, materialización, particularización, generalización. No voy a ahondar mucho, únicamente quédense con esta idea, ¿no? Tengo un problema, lo descompongo en subproblemas, realizo prácticas para resolver cada subproblema. Estas prácticas me conforman un sistema de prácticas en donde están involucrados estos objetos matemáticos, los del lado izquierdo, y también están involucrados procesos cognitivos. Los procesos cognitivos se aplican sobre estos objetos y los llevan a distintas facetas, ¿no? Voy a tratar de explicar más adelante un par de estas. Más o menos, una metáfora que se podría emplear es, por ejemplo, para entender, a ver, creo que hay una diapositiva, no. Bueno, estos procesos, idealización, diagonal materialización, particularización, diagonal generalización, son procesos, se pueden considerar como procesos inversos entre sí y llevan de una perspectiva del objeto a otra perspectiva. Es como cuando tú vas a la escuela, vas vestido de un modo, ¿no? Y cuando vas a una fiesta, pues no vas vestido como vas a la escuela, sino pues vas vestido de otro modo. O cuando vas a algún otro sitio, por ejemplo, a la playa, pues vas vestido de otro modo. Como que tienes distintas facetas, ¿no? Entonces, es algo así como que este proceso de idealización lleva a cada uno de estos objetos a sus distintas facetas, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos la idea que está. Bueno, otro aspecto, otro constructo teórico es el de la función semiótica. La función semiótica es otra forma de entender el significado. La función semiótica me permite relacionar objetos. Por ejemplo, aquí tengo el objeto lenguaje, que por un lado está la expresión algebraica y igual a f de x, o también esta curva, haciendo referencia a una parábola. Este lenguaje se relaciona con el concepto, que es el concepto de función, ¿no? Entonces, la función semiótica relaciona estos objetos, ¿no? Hay otro ejemplo que es cómo se relaciona la propiedad con el concepto. Yo tengo el concepto de función y lo relaciono con una propiedad matemática que es el teorema del valor medio. Y bueno, estas relaciones pues son relaciones de significación, ¿no? Esta sería la segunda forma de entender el significado en el enfoque ontosemiótico. Para aterrizar un poco las ideas anteriores, les presento el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo saqué de una página de internet, ahí está la referencia. Dice: al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol, ¿no? Entonces, del lado izquierdo aparece lo que viene ahí en la página. Es un screenshot.
Dice, ver solución, dice, imaginamos un triángulo rectángulo, de modo que su base B, la sombra del árbol, su altura A, la altura del árbol. Pues ahí se describe cómo se resuelve ese problema, ¿no? Es un problema de nivel secundario. Y del lado derecho les presento los objetos matemáticos que indica el EOS que están ahí, ¿no? Por ejemplo, lenguaje se refiere a la producción escrita, ¿no? Todo ese texto que está ahí, imaginamos un triángulo rectángulo, de modo que su base B es la sombra del árbol, su altura A, la altura del árbol y así. Todo ese texto es producción escrita. La representación esta del triángulo también es el lenguaje. Los símbolos que emplea, todo lo que se puede observar es este lenguaje. Conceptos, pues hay varios, ¿no? Hay conceptos tanto matemáticos como no matemáticos. Esta base, altura, hipotenusa, triángulo. Propiedades, pues el teorema de Pitágoras. Procedimiento es esto que estoy indicando ahí en llavecitas, ¿no? Y argumentos. Su hipotenusa h es la distancia desde el árbol al extremo de la sombra. Como el triángulo es rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Las propiedades se entienden en el enfoque semiótico como enunciados acerca de los conceptos, ¿sí? Los argumentos permiten validar los procedimientos o justificar, ¿no? Y el lenguaje pues se emplea para comunicar esta resolución, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el enfoque semiótico como tal. En la línea de investigación, pues lo que se hace es representar esta producción del lado izquierdo como un mapa híbrido, ¿no? Es decir, se requiere toda la producción, no solamente escrita, sino también el discurso oral. En las investigaciones que he realizado, yo he aplicado problemas a algunos alumnos y no solamente me quedo con lo que ellos resuelven sobre papel, sino también con el discurso oral. O sea, les solicito que expliquen la resolución en voz alta. ¿Cuáles son esos aspectos que ellos están considerando y que muchas veces se quedan por ahí en el aire y únicamente se observa lo que está escrito, ¿no? Entonces, es muy importante para poder emplear la técnica del mapa híbrido, poder capturar toda la producción, todo lo que se pueda, inclusive meter hasta preguntas para saber cómo está entendiendo un concepto o una propiedad, ¿no? Entonces, a partir de la producción del lado izquierdo, yo puedo elaborar este mapa híbrido que está aquí. Ahorita solamente estoy hablando de la técnica. O sea, a partir de la producción del sujeto, yo puedo elaborar este mapa híbrido. Este mapa híbrido pues resulta muy útil, puesto que me permite mirar, ¿sí? Pues, ¿cuáles son esos objetos matemáticos pues, que intervienen, ¿no? En las cajitas pues están los conceptos, ¿no? Se definen también rutas de lectura, ¿sí? Por ejemplo, las etapas en las que el sujeto resolvió el problema. Entonces aquí se pueden distinguir dos etapas, la etapa 1, que es la lectura e interpretación de la situación problema, y la etapa 2, que es ya una etapa pues, más operativa, ¿no? Esto es solamente la técnica y la puede realizar cualquiera, ¿no? La verdad es que elaborar un mapa híbrido es muy intuitivo, tanto como elaborar un mapa conceptual, ¿no? Al principio pues cuesta, no está acostumbrado, pero después de 3 mapas híbridos que te avientes, pues ya puedes elaborar mapas. Esto lo puedes elaborar con el desconocimiento de la teoría. Entonces, en la línea de investigación que yo he estado trabajando en colaboración, de hecho, con un estudiante que fue mi estudiante en la licenciatura, ahora está realizando maestría ahí en matemática educativa, lo que empezamos a hacer pues fue emplear los elementos del enfoque ontosemiótico, por ejemplo, estos constructos, los objetos primarios, lenguaje, conceptos, propiedades, procedimientos, y mirarlos aquí, leer este mapa a partir de estos constructos, los objetos primarios, y también a partir de este mapa poder advertir la realización de procesos. Por ejemplo, aquí ilustro algunos procesos, ¿no? También se llevan a cabo procesos cognitivos. Por ejemplo, está el árbol, que es un objeto ostensivo porque lo puede ver cualquier persona que mire la página, ¿no?
y el sujeto que resuelve el problema lleva a cabo pues una idealización de ese pino. Además, lleva a cabo un proceso de significación en el que relaciona la altura del pino con la altura del triángulo. Entonces aquí relaciona dos tipos de objetos, ¿no? Y después una posterior materialización, cuando el sujeto que hizo la página, pues puso ahí un dibujo del triángulo rectángulo. Entonces, ahí aparecen un montón de procesos. Entonces, la idea es mirar cuáles son esos objetos que señala Eleos que aparecen en este mapa y también advertir cuáles son esos procesos cognitivos que están involucrados. Y solamente con estos dos elementos, por un lado los objetos y por otro lado los procesos, pues yo he encontrado algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, que existen cierto grupito de procesos cognitivos que están presentes en la producción de conocimiento. Por ahí nos aceptaron una publicación en la revista Enseñanza de las Ciencias con Luis Hernández. De hecho, fue su tesis de licenciatura, pues nos animamos a escribirlo. Ese artículo también está en colaboración con el doctor Briceño, de Zacatecas, y ahí es donde se identifica este grupito de procesos cognitivos. Va a salir publicado este año, y también otro artículo que salió publicado el año pasado, también con Luis Hernández, donde se describe ya este marco interpretativo en el contexto de la química escolar, ¿no? Y se analiza ahí la resolución de un problema químico. Bueno, entonces, esta es a grandes rasgos la idea. No voy a profundizar. Si gustan, pues me pueden escribir. Si desean saber un poco más sobre esto. La verdad es que es una investigación muy incipiente. Creo que soy el único que ha estado trabajando en esto, con algunos colaboradores, ¿no? Muy pocos. Entonces, lo primero que hay que distinguir es técnica y teoría. La técnica se puede emplear con el desconocimiento de la teoría. Tú puedes hacer tu mapa híbrido y desconocer todo el EOS sin problema, ¿sí? Eso es por un lado. En la matemática escolar, el mapa híbrido puede interpretarse desde el EOS o cualquier otra teoría. Por ejemplo, la teoría antropológica o la socioepistemología. De hecho, eso todavía pues, es otra pregunta de investigación, ¿no? que espero algún día responder, ¿no? Sí, lo que pasa es que como el mapa híbrido únicamente es una técnica de tipo descriptiva, no te dice cómo aprende el alumno, no te da reglas de cómo enseñar o cómo aprende el estudiante, ¿no? Únicamente te dice, tú empleas la técnica para ver cuáles son estos elementos que intervienen, cómo se organizan, pero depende mucho de tu marco teórico de cómo vas a mirar ese mapa. Es algo así como que tengo el mapa híbrido y me pongo unos lentes de cierto color y lo veo desde la socio, por ejemplo. Y me pongo ahora unos lentes rojos y lo veo ahora desde la teoría antropológica, ¿no? por decirlo así. Entonces, esa es la idea, pero eso pues es todavía un terreno no he explorado, lo he pensado yo y la verdad es que lo veo muy, muy viable, ¿no? Los mapas híbridos también permiten representar la resolución de problemas químicos, físicos y biológicos. Para analizar la resolución de problemas en la física o la química escolar, se requiere de un nuevo marco teórico. En el contexto de la matemática escolar, sí es útil interpretar el mapa desde los elementos de Lewis, pero cuando ya me muevo a la física o a la química, los constructos teóricos que se desarrollan en el LEOS, pues pierden alcance. Eso es algo que yo he estado reflexionando, ¿no? Si el EOS entra hasta estas áreas, y pues la verdad es que no. Los señalamientos se refieren a objetos matemáticos con una ontología y una epistemología muy distinta a la de los objetos físicos y químicos, ¿no? Por ejemplo, tú accedes al objeto matemático a través del signo, pero en el caso de la química, física o biología, pues accedes a través, puede ser de lo perceptual o a través de aparatos de medición. Y de hecho, la manera en cómo se valida el conocimiento en estas disciplinas, pues tiene que remitirse siempre al experimento, ¿no? Contrario, bueno, no contrario, a diferencia de que en la matemática escolar, pues yo no requiero
realizar un experimento, ¿no? Lo que van, pues ahí son las demostraciones. Entonces, entonces, ahí hay una clara distinción, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de realizar una adaptación de estos elementos a estas disciplinas, ¿no? Física, química y biología. Entonces, pues de ahí se abrió todo un panorama de investigación. Bueno, ¿cómo se realizó la adaptación? A grandes rasgos, pues ya se me está acabando el tiempo. Al realizar una revisión de las bases de LEOS, me enfoqué mucho en la noción de objeto. Rastreando por ahí de dónde se tomaron esta noción, pues se encuentra que proviene del interaccionismo simbólico, ¿no? Y ahí dice que objeto es todo a lo que puede señalarse o lo que puede hacerse referencia. Entonces, esta noción es muy general, entonces la puedo usar en química, la puedo usar en física y en biología, de hecho, ¿no? Entonces, eso es un aspecto. Función semiótica. Esta noción de función semiótica de LEOS proviene de la noción de función de signo de James Lemon. Lo que hizo este grupo de LEOS fue ampliar esta noción. Por ejemplo, función de signo se empleaba para relacionar objetos lingüísticos. Entonces, lo que se hizo fue extender ahora no solamente para relacionar objetos lingüísticos, sino también otros objetos, conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos. Entonces ahora se extiende esta noción y ahora relacionamos otros objetos que también participan en la actividad matemática, no solo el lenguaje, ¿no? Entonces es una extensión. Y el juego del lenguaje, ¿no? El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Bueno, entonces prácticamente la adaptación pues fue algo similar a lo que se realizó en el EOS. Ahora, el EOS en la matemática escolar emplea la noción de función semiótica para relacionar objetos matemáticos. Ahora, cuando llevo a cabo esta adaptación a la física o a la química escolar, lo que hago ahora es extender esta noción para relacionar no solamente objetos matemáticos, sino también objetos de tipo químico, en el caso de la química, u objetos de tipo físico, en el caso de la física, u objetos de tipo biológico, en el caso de la biología, ¿no? Y la noción de objeto, como es general, pues me permite indagar en la química o indagar en la física para ver qué objetos, ¿a qué le llamamos objetos químicos, ¿no? Bueno, ¿qué objetos intervienen en la resolución de problemas químicos? Aquí me voy a hablar únicamente de la parte de la química, por brevedad. En la resolución de un problema químico se hace referencia a objetos químicos y a objetos químico-matemáticos, ¿no? Estos objetos químicos, existen objetos químicos que se relacionan directamente con los objetos matemáticos y otros que se relacionan de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de lo que es un matraz, un vaso de precipitado, pues son objetos de tipo químico, ¿sí? Pero cuando hablo, por ejemplo, de molalidad, ¿no? Partes por millón, ¿no? Para hablar de concentración, pues hablo de objetos de tipo químico-matemático. Existe una relación directa, ¿no? Entre la noción de concentración y los objetos matemáticos, pero no, por ejemplo, de procedimientos como la destilación fraccionada o la precipitación de un soluto. Eso cómo se relaciona con los objetos matemáticos, pues no es tan directo, ¿no? Sin embargo, pues son importantes para la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, esto fue lo que se hizo, esto ya lo dije, ¿no? Se amplía la noción de función semiótica para relacionar objetos matemáticos con objetos químicos. Bueno, aquí empecé a realizar por ahí una revisión en libros de texto, artículos, para ver cuáles son estos objetos químicos. Y encuentro que se maneja el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una fórmula molecular, una ecuación química, el dibujo de un vaso de precipitados de amoníaco con cloruro de plata, por ahí el procedimiento de la manera en cómo se dispone el material de laboratorio para la destilación, ¿sí?
Eso es lenguaje. En los libros de texto podemos ver mucho lenguaje, ¿no? Tanto de forma escrita, esquemas, dibujos, fotografías, etc. Lenguaje químico. También tenemos conceptos químicos como átomo, soluto, solvente, ¿no? Tenemos propiedades que son enunciados acerca de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, respecto al concepto de hidrógeno, se le puede asociar la propiedad, el gas hidrógeno se quema al reaccionar con oxígeno gaseoso formando agua. Y ahí está una foto de un globo, antes lo llenaban con hidrógeno y hubo por ahí una fuga y causó una explosión. También hay propiedades de tipo químico-matemáticas, por ejemplo, la ley de Henry, que ha estado de moda por esta cuestión de la saturación de oxígeno en la sangre. La ley de Henry, que es una propiedad químico-matemática, se asocia al concepto de solubilidad, ¿no? Argumentos químicos se emplean para justificar los procedimientos. Estos argumentos pueden ser químicos nada más o químico-matemáticos. Por ejemplo, este argumento químico es que debes añadir ácido al agua, pero no al revés, no agua al ácido, porque te bota el agua en la cara junto con ácido, ¿no? Entonces es como una regla que se maneja en el laboratorio. Entonces hay un argumento ahí de tipo químico, pero que no es matematizable, ¿no? En cambio, hay argumentos que se emplean, hay argumentos de tipo químico-matemático que se emplean para validar y justificar cálculos estequiométricos. También hay procedimientos, por ejemplo, hay una foto donde se describe el procedimiento para preparar una disolución. Eso es un procedimiento de tipo químico, pero también hay procedimientos químico-matemáticos como el balanceo de ecuaciones. Y así encontré en esa revisión pues que existe una tipología de objetos químicos, ¿no? Y que algunos de estos objetos químicos se relacionan directamente con objetos matemáticos y da lugar a objetos químico-matemáticos. Y bueno, eso pues ya me permite al menos de tomar en cuenta cuáles son esos objetos que participan en la resolución de un problema químico-matemático y sobre todo me permite advertirlos en un mapa híbrido que describe la resolución de un problema químico. Y esto que está aquí es un hecho muy importante. Si ustedes revisan un libro de química o entran a una clase de química, los objetos que se ponen en juego cuando se resuelve un problema químico resulta que tienen la misma tipología como la de los objetos matemáticos. Tienes lenguaje, tienes conceptos, propiedades, procedimientos y argumentos. Y la pregunta es ¿por qué? Yo me la he hecho y la verdad que no la he podido responder. ¿Por qué? ¿A poco no hay otra categoría ahí donde exista un objeto químico y pueda meterla? Y la verdad es que no. Tú ves la resolución de un problema químico y cualquier objeto que tú veas entra en alguna de estas categorías. Sí, y he revisado pues, libros de química general, de química orgánica, ¿no? Platicando con químicos y pues entran dentro de estas categorías. Y pues, no sé, no sé por qué solamente esas categorías, pero bueno, resulta coincidente con las categorías señaladas por el EOS. Algunos de estos objetos se relacionan indirectamente, bueno, esto ya lo dije, y otros directamente con los objetos matemáticos. En la adaptación a la química escolar se consideran los procesos cognitivos señalados por el EOS y otros procesos tales como el de comprensión lectora. Esto también es un elemento importante. Yo les había dicho que los procesos cognitivos que señala el EOS se aplican sobre objetos matemáticos. En este caso, yo lo que estoy diciendo aquí es que esos mismos procesos se aplican sobre estos objetos químicos. Esto me parecía algo fuera de serie en un principio, pero ya analizando e investigando un poco más, resulta ser que sí. O sea, por ejemplo, los procesos estos que les había puesto acá, todos esos, ¿dónde están? Estos. Idealización, particularización, representación, también se aplican sobre objetos químicos u objetos químico-matemáticos, ¿no? Entonces, eso ha costado mucho trabajo poder ver cómo cambia este objeto químico de una perspectiva o faceta a otra, ¿no? Bueno, el marco teórico resultante permite interpretar el mapa híbrido que representa el sistema de prácticas implicado en la resolución de problemas químicos.
Pues esta interpretación permite identificar concepciones erróneas de los alumnos, los significados que los estudiantes asocian a los objetos, las conexiones entre los objetos. Permite advertir la realización de procesos cognitivos, entre otros. Estos son aspectos muy importantes pues, del aprendizaje. El mapa híbrido y su interpretación conforman una herramienta descriptiva de la resolución de problemas, ¿sí? Tanto teórico como experimental. Es decir, alguien que vaya a realizar una titulación en el laboratorio de química puede elaborar un mapa híbrido e interpretarlo desde este marco interpretativo, ¿sí? Es decir, de la adaptación de Leos a la química. Y poder advertir, por ejemplo, las dificultades que tienen los estudiantes, poder planear una clase, ¿sí? Poder evaluar, ¿sí? El asunto es que este mapa híbrido permite un análisis muy fino de estos objetos que intervienen. Y bueno, aquí, esto es un mapa híbrido de la resolución de un problema químico que viene en el libro de Chang, ¿sí? Dice, el helio es un gas valioso utilizado en la industria, en investigaciones en las que se requiere baja temperatura en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. ¿Cuántos moles de átomo de helio hay en 6.46 gramos de helio? Bueno, pues ahí está el mapa híbrido. Actualmente, pues he desarrollado mapas híbridos pues, más complejos. Y bueno, ya que tengo este mapa híbrido, yo puedo emplear la adaptación de Leos a la química para interpretar este mapa y decir cuáles son los objetos químico-matemáticos, ¿sí? Los argumentos, los conceptos, las propiedades, el procedimiento, las prácticas y poder advertir algunos procesos cognitivos que se realizan aquí. Y pues eso pues es muy útil en la investigación, ¿no? Para indagar diversos aspectos. Y bueno, consideraciones finales. El mapa híbrido como herramienta de investigación me permite indagar la comprensión de las matemáticas, la física y la química escolar. El mapa híbrido como ayuda para la reflexión de la práctica docente o la evaluación de aprendizajes. También lo puedes ocupar como material didáctico. Investigaciones en proceso, adaptación de Leos a la biología escolar. Por ejemplo, hay problemas de tipo biológico donde aparece la actividad matemática. Crecimiento poblacional, transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Donde tú puedes elaborar mapas híbridos que te describan la resolución de problemas biológico-matemáticos, ¿no? Investigación a futuro, interpretación del mapa híbrido desde otras teorías de matemática educativa, otra que se me viene a la mente es desarrollar una metodología para la elaboración de mapas híbridos cuando un problema se resuelve de forma grupal, ¿no? O una línea de investigación que está llevando a cabo una estudiante de la maestría ahí en Zacatecas, que esta alumna está investigando cómo se analiza, emplea el mapa híbrido para describir el proceso de creación de problemas, no la resolución, sino de la creación. Y ahí se ha visto que aparecen algunos procesos muy, muy interesantes que están involucrados. También tengo mucho interés en indagar lo que es la creatividad, tratar de mirarla o advertirla a través de un mapa, ¿no? Entonces, esas son algunas de las investigaciones que pretendo realizar a futuro. Y bueno, aquí están las referencias que empleé y pues gracias por su atención. Gracias, doctor Nemias. Bueno, agradecemos su presentación por parte del comité y los asistentes el día de hoy. Y a continuación iniciamos la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña por medio de la transmisión de Facebook. Igual les recordamos al público que nos acompaña en Facebook que puede dejar sus comentarios y preguntas en la cajita de comentarios y al final pues también se les dará respuesta. Entonces, no sé si gusten los asistentes levantar mano para poder ver y darles la palabra. Igual, si gusta, doctor, puede dejar de compartir para poder ver a todos. Ok. Los presentes. Gracias.
En un congreso, en el de la Escuela de Invierno Virtual del pasado, me preguntaron acerca del sentido del mapa híbrido. ¿Por qué aparecían estos dos bloques? Esto es interpretativo, esto es operativo. Son prácticas, ¿no? O interpretativas y operativas. Y la respuesta ahí, que no la alcancé a dar porque después la reflexioné, no tenía respuesta para esa aseveración, fue que esta herramienta, pues es una herramienta descriptiva, ¿no? No te da pautas sobre el aprendizaje, simplemente yo veo la producción y a partir de ahí elaboro el mapa. Y el mapa puede tener distintas formas, siempre y cuando tenga la componente discursiva y operativa. Siempre que tenga el mapa conceptual y el diagrama de flujo, ¿no? Ahí, embebidos. La parte del diagrama de flujo puede aparecer al principio, después, depende de cómo el sujeto que resuelve el problema lleva a cabo o ejecuta procedimientos. Entonces, eso abre mucho el cuestionamiento. ¿Se podría emplear o interpretar la técnica desde otras teorías de matemática educativa? Yo creo que sí. Y eso no es nuevo. Por ejemplo, el mapa conceptual, había dicho en un principio, que tiene su sustento teórico en la teoría de Ausubel de aprendizaje significativo. Pero también hay trabajos en donde se ha interpretado el mapa conceptual desde la teoría de Vygotsky, desde una perspectiva sociocultural. Entonces, digo, no, pues es que sí. O sea, tú puedes usar la técnica con el desconocimiento de la teoría. Y puedes interpretarla, pues, desde cualquier marco teórico, ¿no? O quién sabe si sea cualquiera, o a lo mejor y deba de tener ciertos requisitos, no lo sé. Es una pregunta muy interesante. Sí, es muy interesante que se puede utilizar como lo menciona, bueno, que han logrado utilizarlo en otras materias como química, biología, y se puede ver como esta relación entre la matemática y otras materias por medio de esta herramienta de los mapas híbridos. Bueno, por medio de Facebook, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, solamente mandan saludos y agradecen su presentación y tiempo. Okay. Y pues aquí en la sesión interna tenemos la mano levantada de Diana Bustamante, así que le otorgo la palabra a Diana. Sí. Gracias, Grisel, y gracias, doctor Nehemías, por su presentación. Yo tengo una duda con respecto a lo que nos mencionaba del mapa híbrido, cuando decía que también en la resolución del ejercicio le preguntaba a sus estudiantes o que sus estudiantes expresaran en voz alta cómo habían resuelto ese ejercicio. Me queda duda si cuando los estudiantes le mencionan cómo lo resolvieron, ese discurso tal cual lo plasma en el mapa híbrido o ese discurso les sirve para analizar y construir el mapa o construir una rama del mapa. Esa sería mi pregunta. Sí, de hecho la técnica es la transcripción de la producción. O sea, todo lo que diga, escriba o gesticule podría estar representado en el mapa. Si gesticuló, pues al menos una foto de que si va para arriba o si va para abajo, se puede poner inclusive en el mapa, puedes agregar figuras. Aquí la cuestión es más técnica, ¿no? De que cuentes, de que se puede elaborar un mapa tan fino como tú quieras, dependiendo de los objetos que quieras mostrar. Sí, pero sí, yo digo que en lugar de realizar una transcripción, cuando tú realizas una entrevista, pones la pregunta, lo que pregunta el entrevistador y luego el entrevistado, ¿no? Pues en este caso, cuando resuelve un problema, pues es algo similar. En lugar de poner todo lo que escribió y dijo sobre el papel así de forma, como si fuera un texto, pues mejor elabora un mapa porque eso te permite ver como un todo, dónde aparece este objeto que dijo al inicio, dónde aparece después, con quién se relaciona. Tú puedes, mediante flechas, establecer conexiones, ¿no? Entonces sí, la técnica es una transcripción de la producción. Aquí lo importante es la interpretación que haces del mapa a partir ya sea de Leos o
de adaptaciones de Leos a la física o a la química o biología o cualquier otra teoría. Pero pues cualquier otra teoría pues es algo inexplorado todavía. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, de nada. Agradecemos a Diana y al doctor Nehemías por responder la pregunta de Diana. No sé si alguien más guste decir algún comentario o alguna pregunta. Por medio de la plataforma de Facebook todavía tampoco no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien guste mencionar algo. Okay. Miro la mano levantada de la doctora Gisela Montiel. Le otorgo la palabra a la doctora. Muchas gracias, Amarani. Hola, Nehemías. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días todavía. Bueno, yo tengo, es una curiosidad, así como metodológica. Yo suelo reflexionar con los estudiantes que cuando hacemos intervenciones, estas experiencias didácticas para hacer investigación, pues en realidad hacemos una producción muy amplia de datos, quedan registrados muchísimos datos, ¿no? Entonces siempre hay una primera fase en la que tenemos que hacer como esta reducción y edición de datos para elegir los que sí vamos a estudiar, ¿no? O sea, los que sí son propiamente nuestro objeto de estudio. Y ahí claramente ese momento pues está vinculado con nuestros referentes teóricos, ¿no? O sea, nuestros lentes. Pero casi siempre esa etapa como que no la hacemos consciente, ¿no? O sea, en realidad más bien ya es como que la hacemos en automático. Entonces, ahorita que te vi conforme ibas exponiendo, mi sensación es que estabas haciendo un poco eso, pero de manera muy explícita, muy, muy clara. O sea, porque entonces lo que haces es decir, esto es a lo que yo pongo atención, así lo organizo y así lo pongo, y con toda tu carga teórica para decir, y esto es lo que, ¿no? Y entonces sí, tienes razón. tienes un mapa de a lo que sí le vas a entrar. Porque alrededor de eso que está ahí, pasan muchas cosas. Por ejemplo, interacciones sociales que no estudias, pues porque no están a lo mejor en tu marco teórico, ¿no? Sí. Entonces, me gustó muchísimo porque de verdad siento que no, o sea, es una fase que hacemos muchas veces en automático, pero que en realidad, si nos vamos a los libros de metodología cualitativa, sí es una fase a la que se le pone mucha atención, porque es justamente hacer esta reducción, pero no es una reducción cualquiera, sino es una reducción donde se reconoce tu objeto de estudio y por lo tanto tus referentes teóricos. Y tú haces muy explícitos tus referentes teóricos. Entonces, cuando ahorita dijiste que esta pregunta que te hicieron antes y que después reflexionaste y que dijiste, o sea, que hiciste esta reflexión respecto de lo descriptivo, yo dije, entonces sí puedo pensarlo como esa forma de organizar todo y dejarlo listo como para, por ejemplo, hacer preguntas, hacer como análisis, pero con el escenario bien puesto y bien claro de qué es lo que estudio, desde dónde lo estudio y cómo lo estudio. Pero no sé qué piensas. Sí. Me gusta mucho su observación y creo que tiene razón. Pues estos mapas que presenté y pues la presentación tiene que ver con este trasfondo desde el enfoque endosemiótico, ¿no? Entonces, y las veces que yo he realizado entrevistas, pues ha sido con esa intención y se va perfilando desde un inicio. Pero lo que sí he logrado mirar, porque sí he agarrado, por ejemplo, estudios, por ejemplo, de socioepistemología, en donde se presenta la resolución de problemas y cómo los argumentos que dan indicios de la construcción de conocimiento, sí que se puede emplear el mapa híbrido. La cuestión es que pues no he profundizado en eso y creo que el mapa híbrido quizá tenga otra forma, ¿no? O sea, tiene la técnica del mapa híbrido, pues es solamente una herramienta descriptiva para decir qué elementos hay. Y la forma que tenga pues va a depender definitivamente de a qué objetos le des relevancia en tu investigación, definitivamente. Sí. Tiene mucha razón, doctora. Gracias. Yo les quiero preguntar algo, a ver, ustedes que son los expertos,
voy a compartir. Es algo que he estado... A ver, déme chance. Estas cosas que es... Hay un proceso en el EOS que es la idealización, ¿no? Entonces, tú tienes un ostensivo es algo que se puede observar públicamente. Por ejemplo, un profesor puede institucionalizar, por ejemplo, y decir, esto es una parábola, ¿no? Traza en el pizarrón una línea o una expresión algebraica de una parábola. Está institucionalizando y a la vez materializando, porque una parábola que él pensó cóncava hacia arriba la está haciendo con el trazo, la está haciendo que todo el mundo en la clase lo observe, ¿no? Entonces ahí está realizando pues dos procesos, ¿no? Materialización y institucionalización. Entonces el alumno que está sentado en la butaca lleva a cabo, según el EOS, un proceso de idealización. Y aunque esa curva esté toda chueca, él piensa en esa curva en una parábola. Él, aunque la vea toda chueca, para él es una parábola. Entonces, este objeto que ya tiene en la mente es un objeto no ostensivo, pero también llevó a cabo otro proceso, además del de idealización, que es el de personalización. Esos procesos están indicados en el EOS. Al momento que yo estaba pensando eso en la química, en algún momento, me aparece, por ejemplo, veía una foto en el libro. La foto de abajo está, el lado izquierdo es hielos, son cubos de hielo que están flotando. Y el lado derecho podría pensarse que, ¿qué hacen los hielos en el fondo, no? Si yo cuando pongo hielo sobre el agua siempre flotan. Bueno, resulta ser que el lado derecho es benceno y el benceno en cubos, ¿no? Sólido. Y esa foto lo que trata es mostrar que, que el agua es menos densa en estado sólido en comparación con el benceno, que es más denso en estado sólido y por eso se precipita. Pero también puedes tener una fotografía, un dibujo, y ambos son ostensivos, aunque este objeto que está ahí, que es una fotografía, o inclusive tú lo puedes ver en el laboratorio, o una foto, o un dibujo, el sujeto también lleva a cabo un proceso de idealización de esto. Es decir, él piensa, él idealiza y él personaliza diversos objetos que aparecen ahí. Por ejemplo, en el libro puede estar el argumento de la densidad, ¿no? Pues que el agua es menos densa en estado sólido. Entonces, ahí el libro ya está institucionalizando ese argumento. Pero el alumno lo que hace es idealiza y también personaliza, porque él está pensando en agua y benceno en esas fotografías o en esa representación pictórica. Entonces, aquí, esto es un salto triple mortal hacia el frente que se he realizado en algunas investigaciones de cómo extender esta noción de idealización que se maneja en matemáticas y ahora en química, ¿no? Porque aquí el objeto es perceptual o tienes mediciones de aparatos. Entonces, todos esos procesos que fueron señalados que se aplican sobre objetos matemáticos, pues a través de una reflexión, como dijeran por ahí, teorización, me he atrevido a decir que estos procesos también se aplican sobre objetos químicos, ¿no? Con la finalidad de describir la actividad químico-matemática, concepciones, significados, ¿no? Entonces, esto nada más era lo que les quería compartir a falta de preguntas. A ver qué les parece, a ver qué opinan, o a ver qué opinan acerca de los procesos. Porque la idealización, personalización son solamente constructos. No quiere decir que en realidad eso esté ocurriendo en la mente desde una perspectiva realista, ¿no? Son solamente elementos que me permiten describir cómo pasa este constructo a esta otra forma, ¿no? O a esta otra perspectiva. Bueno, eso es nada más lo que quería compartir.
Muchas gracias, doctor Nehemías. No sé si algún doctor o alguien iba a mencionar algo. Nos esperamos unos segunditos. Si no hay preguntas, le pueden preguntar a Luis, que también es mi colaborador. No sé si anda Luis Hernández por ahí. Hay 2 artículos que he trabajado con él en química. Uno en física y otro en química, con mapas híbridos. Sí, al parecer anda Luis Enrique Hernández aquí con nosotros. Pues ahí le preguntan, que también él es experto en mapas. Bueno, como sea, pues me pueden enviar un correo si tienen alguna pregunta. Les digo, se trata pues de una investigación muy incipiente, donde hay muchas cuestiones que responder e indagar. Muy bien. Bueno, si al parecer no hay más preguntas y comentarios, agradecemos al doctor Nehemías Moreno al haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas el día de hoy. Y entonces, a continuación, compartiré con ustedes el diploma que posteriormente se le hará llegar al doctor Nehemías. Vamos a ver si puedo compartir pantalla y daremos lectura a él. ¿Ya lo podemos observar? Sí, ya. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Dr. Nehemías Moreno Martínez por su conferencia titulada El mapa híbrido en la matemática educativa, impartido en la edición 143 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 15 días del mes de abril de 2021. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves del área de Educación Superior. Voy a dejar de compartir. Y para finalizar la sesión del día de hoy, vamos a compartir con ustedes algunos avisos y eventos académicos de interés. Entonces les voy a volver a compartir pantalla y me avisan si ya lo podemos observar. ¿Lo podemos ver? Sí, Grisel. Muchas gracias. Bueno, les recordamos nuevamente que todavía tenemos oportunidad para inscribirnos a la RENME 34 de Guatemala, que en esta ocasión será de manera virtual del 27 de junio al 2 de julio del 2021. La segunda fase de inscripción se extendió hasta el 30 de abril. Entonces, todavía el costo es de $75, por si alguno aún está interesado en inscribirse a esta... Ay, se me olvidó ponerlo en pantalla grande, perdón. A este evento. Y a ver si ya se puede ver en grande. Ahora sí. También les recordamos que el ECAME, el quinto encuentro, que es el Encuentro Centroamericano de Matemática Educativa, que se llevará a cabo en Nicaragua, también de manera virtual, del 17 al 21 de mayo del presente año, el cual se ha extendido la recepción de proyectos, de trabajos hasta el día de hoy. Si alguno aún está interesado en participar, puede enviar su trabajo al correo que se menciona aquí, ecame.información@ctunamleon.edu.ni. Igual lo pueden buscar en su página de Facebook para mayor información. Y de igual manera se les invita al seminario virtual de enseñanza del cálculo de ciencia y la matemática, que dará inicio el día de mañana viernes, con el trabajo titulado Recursos tecnológicos en la red, el escaso de los problemas típicos versus los problemas abiertos, el cual tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Avenilde Romo Vázquez de la institución CICATA. Será a la hora de las 10 de la mañana, a hora Ciudad de México. Igual, para mayor información, se puede comunicar con el doctor Orozco, que él es el encargado de la coordinación de este evento. También le recordamos a la comunidad que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, por favor dirigirse a la cuenta de información seminaes@simvestab.mx. Voy a dejar de compartir.
Y dicho esto, podemos concluir con la sesión del día de hoy, sin antes, pues, olvidarnos agradecer nuevamente al doctor Nehemías Moreno y a nuestra coordinadora Rosa María Farfán por esta sesión, y también a nuestros asistentes y a todo el público que nos acompañó por medio de la transmisión en Facebook. Un saludo por parte de todos los que nos encontramos aquí. Y pues, no sé, muchas gracias. Saluditos a todos. No sé si gusten prender la cámara para tomarnos, ya saben, la foto de conmemoración de la sesión del día de hoy. Por favor. Bueno, los que puedan. ¿Listo? Ya voy a tomar la fotito. Bueno, todavía voy a esperar un poquito más. Mire que están iniciando fotito. Digo, cámara. ¿Ya? Bueno, ya la voy a tomar, ¿eh? 1, 2 y 3. Listo. Ya está la fotito. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Hasta luego, buen día a Buen todos. día.